tanque de la Segunda Guerra Mundial ha sido descubierto bajo el lodo en el río Vístula, en el este de Polonia. El menos maravilloso arma secreta de Hitler. 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, vehículos nazis siguen apareciendo en lugares que nadie debería haber encontrado. Fiordos congelados, túneles enterrados, incluso hogares particulares. Algunos estaban adelantados a su tiempo por varias décadas, otros borrados de los registros. Y el descubrimiento final es tan extraño que desencadenó una investigación internacional. Número 20, Orten Jo-229. Entrar en un hangar de almacenamiento polvoriento y encontrar algo que parece haber escapado de los años 80 cuando en realidad fue construido en 1944. Ese es el Orten Jo-229, un ala volante propulsada por jet, diseñada por Reimar y Walter Orten, dos hermanos obsesionados con la aerodinámica y la velocidad. Cuando las fuerzas aliadas capturaron los prototipos incompletos, enviaron las piezas a los Estados Unidos, donde la aeronave fue creada discretamente y olvidada por décadas. Solo mucho tiempo después, el Smithsonian desempacó las alas de madera deformadas y se dio cuenta de lo futurista que realmente era esta máquina. La forma elegante y sin cola del Jo-229 y sus materiales compuestos no solo eran inusuales, reducían la firma de radar antes de que el término sigilo tuviera siquiera un nombre. Verlo hoy en día es como descubrir un eslabón perdido entre los combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial y el B-2 Spirit. Número 19. Kugelpanzer. Pocas máquinas de guerra son tan desconcertantes como el Kugelpanzer. Solo se ha encontrado uno, capturado por los soviéticos en Manchuria y luego exhibido, sin explicación, en el Museo de Tanques Kubinka de Rusia. No hay planos, no hay manuales, no hay registros de producción. Solo una bola de acero con dos gigantes ruedas de tambor y una pequeña ventana. Los historiadores aún discuten sobre su propósito. Reconocimiento, tendido de cables, entrenamiento, nadie sabe. La armadura es delgada, el motor diminuto y el diseño completamente poco práctico para el combate. Pero esa extrañeza es precisamente lo que lo hace inolvidable. Es una invención bélica que parece más un prototipo de una película de ciencia ficción que algo que Alemania haya desplegado alguna vez. El Kugelpanzer sigue siendo un enigma que la guerra nunca resolvió. Número 18. Panzer II Lutz. Cuando los equipos de recuperación engancharon algo metálico bajo un pantano báltico, no esperaban sacar uno de los tanques ligeros más raros de la Segunda Guerra Mundial. El Panzer II Lutz, el Lince, era un vehículo de reconocimiento rápido, fabricado en números muy reducidos y usualmente perdido en las brutales retiradas del frente oriental. El casco preservado en el barro aún mostraba ruedas superpuestas como un pequeño Panther y el soporte para su cañón automático de 20 milímetros. Para una máquina diseñada para correr entre bosques y campos, encontrar una congelada en el barro durante 70 años se siente surrealista. Después de su restauración, estos tanques compactos lucen sorprendentemente ágiles, casi alegres en comparación con sus primos gigantescos. El Lutz es la prueba de que incluso las máquinas más ligeras pueden dejar huellas profundas en la historia. Número 17. FW-190. El agua fría conserva secretos mejor que el tiempo. Los buzos frente a la costa de Sotra, Noruega, lo aprendieron cuando localizaron un Focke-Wulf FW-190 notablemente intacto, uno de los cazas más duros de Alemania, descansando tranquilamente en el fondo marino. El avión había amerizado en 1943. Pero la pintura de la cabina, los instrumentos y el cableado sobrevivieron bajo décadas de agua salada helada. Sacarlo del fiordo fue como recuperar un capítulo de la historia de la aviación a medio contar. El motor radial aún rugía con su sonido familiar incluso bajo capas de algas. Una vez restaurado, el avión se convirtió en una rara cápsula del tiempo de ingeniería de primera línea, mostrando cómo era un caza de la Luftwaffe el día que dejó el cielo. El FW-190 congelado no solo se hundió, esperó. Número 16. BMW R-70 i5 con Sidecar.
En lo profundo de los bosques de Europa Central, el acero oxidado a veces asoma entre el musgo y las hojas caídas. Así se encontraron varias motocicletas BMW R75, abandonadas donde los soldados en retirada las dejaron. Un hallazgo conocido aún conservaba marcas de la Wehrmacht bajo capas de musgo verde, como si la moto simplemente hubiera hecho una pausa durante una misión y nunca la hubiera reanudado. Con una rueda impulsada en el sidecar, una marcha para todo terreno y un cuadro construido para el castigo, la R75 era prácticamente un jeep para 2 personas. Algunos hallazgos del bosque incluso contenían herramientas, alforjas o objetos personales congelados en el tiempo. No es solo una motocicleta, es un momento olvidado de 1944 esperando a que alguien lo note de nuevo. Número 15. Schwimmwagen. El Volkswagen tipo 166 Schwimmwagen parece casi caricaturesco. Un pequeño coche anfibio con una hélice plegable y un casco en forma de bañera. Pero no dejes que su apariencia te engañe. Esta cosa era una maravilla de la ingeniería. Después de la guerra, muchos quedaron abandonados en campos, lagos y zanjas llenas de barro, con cuerpos sellados que resistían silenciosamente la descomposición. Cuando uno fue desenterrado en un campo de cultivo polaco, el barro salió a raudales de la cabina, pero el casco permaneció sorprendentemente intacto. Una vez restaurado, volvió a flotar, meciéndose en la superficie como si nada hubiera pasado. El hecho de que docenas hayan sobrevivido décadas al aire libre prueba que su diseño no era solo peculiar, sino que funcionaba. Un vehículo que puede desafiar al tiempo y al terreno es raro. Uno que todavía puede nadar después es aún más raro. Número 14. Goliath. Apenas del tamaño de una mesa de café, pero el Goliath llevaba suficiente carga explosiva para derribar un búnker. Controlado por un cable de 600 metros, esta mina teledirigida con orugas avanzaba hacia su objetivo como un insecto mecánico. Los soldados abandonaron muchas de ellas cuando los cables de control se cortaron o fallaron los sistemas de batería, dejando estos caparazones de acero enterrados en antiguos campos de batalla. Encontrar uno hoy es inquietante. Estás mirando un dron de los años 40, años antes de que la palabra dron existiera. Engranajes rudimentarios, armadura delgada y un compartimento enorme para la carga. Un recordatorio de que la innovación y la desesperación a menudo comparten el mismo taller. El Goliath no sobrevivió la guerra intacto, pero su concepto sí lo hizo. Número 13. Borgward IV. Cuando los trabajadores cavaron los cimientos de la nueva estación central de trenes de Viena en 2010, no esperaban descubrir un vehículo nazi de demolición de 3 toneladas. Sin embargo, estaba allí, un Borgward IV, sepultado bajo décadas de tierra, más grande y mucho más elaborado que el Goliath. Este portacargas, controlado a distancia, podía soltar una carga explosiva de 450 kilogramos, retroceder y esperar la detonación. Recuperar uno en el centro de la ciudad se sintió surrealista. Maquinaria moderna desenterrando a un antecesor temprano de los vehículos terrestres no tripulados. Los soldadores cortaron el óxido, revelando los sistemas automatizados que una vez lo guiaron. Es un momento extraño cuando la investigación avanzada en robótica y la tecnología bélica de los años 40 se superponen. Esta máquina no estaba diseñada para ser encontrada otra vez. La historia tenía otros planes. Número 12. Kettenkrad. Un Kettenkrad parece el resultado de fusionar una motocicleta con un tanque diminuto y esperar lo mejor. Y de alguna manera, el resultado funcionó brillantemente. Diseñado para tropas aerotransportadas, más tarde transportó suministros, aeronaves, remolques e incluso cables a través de campos de aviación embarrados donde otros vehículos quedaban atrapados al instante. Los Kettenkrad encontrados en graneros a menudo aparecen bajo techos colapsados o lonas podridas con polvo tan espeso que puedes escribir tu nombre en él. Sin embargo, los restauradores informan que muchos motores aún giran con mínimo esfuerzo. Sobreconstruido es quedarse corto. Ver uno conducir hoy se siente como ver a una reliquia olvidada despertar, estirarse y volver al trabajo. Número 11. Me 262.
Excavar cerca de aeródromos de guerra en Alemania a veces revela metal torcido que no parece restos típicos, palas de compresor, núcleos de turbojets, estructuras de cabinas. Estos son restos de Me-262, los primeros cazas a reacción operativos del mundo. A medida que avanzaban las fuerzas aliadas, los alemanes destruían o enterraban los jets para evitar su captura. Los fragmentos desenterrados cuentan la historia de la aviación evolucionando a una velocidad vertiginosa. Elegantes piezas de fuselaje, anillos de turbina derretidos, incluso restos aplastados de cabinas susurran acerca de una máquina décadas adelantada a lo que la mayoría de las naciones volaba. Las excavaciones modernas no solo descubren escombros, descubren el momento en que se encendió la era del jet. El Me-262 no solo cambió el cielo, cambió el futuro. Número 10. Ju-87 Stuka. Buceadores explorando el Adriático se toparon con una forma descansando tranquilamente en el fondo del mar. Alas dobladas, en forma de gaviota e inconfundible. Un Ju-87 Stuka, el bombardero en picado que una vez gritó hacia sus objetivos con sirenas diseñadas puramente para aterrorizar, yacía notablemente intacto bajo el agua. Las corrientes frías preservaron el fuselaje, dejando las marcas de la Luftwaffe visiblemente escalofriantes bajo capas de limo. Verlo ahora da un giro completo a su legado. La máquina construida para infundir miedo se convirtió en un fantasma silencioso, inmóvil y extrañamente pacífico en el lecho marino. En los museos, los Stukas son raros. En el fondo del océano se sienten casi míticos. Número 9. Heinkel G-115. Cuando los equipos de recuperación izaron un E-115 del fiordo Hafrs en Noruega, el mundo vio un nivel de preservación que rozaba lo milagroso. El avión de 2 flotadores emergió con el vidrio de la cabina intacto, pintura original y soportes para torpedos aún aferrados al marco. El agua fría y pobre en oxígeno había envuelto el avión en una cápsula natural del tiempo. El G-115 manejaba el minado, reconocimiento y misiones encubiertas a lo largo de costas escarpadas. Sin embargo, casi ninguno sobrevivió a la guerra. Este sí, porque el fiordo lo protegió silenciosamente. Su recuperación no solo reveló un avión perdido, reveló un capítulo entero de la aviación marítima que casi desaparece. Número 8. Dornier Do-17. Durante décadas, los únicos Do-17 restantes en la Tierra eran fotografías y fragmentos dispersos. Luego, el sonar identificó una forma esbelta bajo las arenas de Goodwin. En 2013, el Museo de la Real Fuerza Aérea izó el último bombardero Dornier Do-17 sobreviviente del canal, con agua salada goteando de sus delgadas alas de aspecto Art Deco. Ver el frágil fuselaje romper la superficie se sintió irreal, como ver un fantasma solidificarse. Los equipos de corrosión pasaron años extrayendo sal del metal, frenando la descomposición y revelando detalles perdidos desde 1940. La resurrección del Do-17 no fue solo una recuperación, fue una misión de rescate histórico. Número 7. Tigre de Vimoutiers. Algunos relictos de guerra se ocultan en museos, otros simplemente se sientan al borde de una carretera como si esperaran que su tripulación regrese. El Tigre 231 se quedó sin combustible durante el cerco de Falaise en 1944, así que la tripulación colocó cargas, lo inutilizó y abandonó al gigante de 57 toneladas en una zanja al borde de la carretera. Durante décadas simplemente se quedó allí, la lluvia, la nieve y el tiempo tallando cicatrices en la armadura. Los chatarreros intentaron cortarlo en los años 70, pero los lugareños intervinieron y compraron el tanque para preservarlo. Hoy, encaramado sobre un pedestal de concreto con vista a la campiña, todavía lleva las heridas de sus horas finales. Es uno de los pocos tanques en la tierra que descansa exactamente donde cayó. Un campo de batalla congelado en el tiempo. Número 6. Berge Panther.
Durante años circularon susurros sobre un vehículo de recuperación basado en Panther sumergido en algún lugar del sur de Polonia. Sonaba a mito, un artefacto de $1 millón enterrado bajo un río, pero el grupo de restauración conocido como Panzer Farm decidió probar la historia con magnetómetros y las lecturas se iluminaron. Los buzos encontraron un Bergepanther sorprendentemente completo descansando bajo capas de lodo. Cuando las grúas finalmente lo sacaron del río, el casco parecía casi intacto. Montajes pesados para cabrestante, anclas de recuperación, incluso accesorios para equipo de reparación en el campo de batalla todavía identificables. Los Bergepanther nunca fueron comunes y la mayoría murió mientras rescataba otros tanques bajo fuego. El hecho de que este haya sobrevivido bajo el agua por casi 70 años lo convierte en una de las recuperaciones blindadas más increíbles jamás registradas. Un rumor se convirtió en reliquia y luego en sensación. Número 5. Botes explosivos Lince. Estos no eran botes de ataque ordinarios. Las embarcaciones Lince fueron diseñadas para que los comandos los dirigieran directamente hacia los barcos enemigos, saltaran momentos antes del impacto y dejaran que la proa cargada de explosivos embistiera el objetivo. Era en parte bote, en parte misil y en parte salto de fe. Después de la guerra se descubrieron varios cascos sin terminar y unidades dañadas alrededor de antiguas bases de la Kriegsmarine y zonas portuarias. Algunos fueron hundidos en calas ocultas, otros quedaron a medio terminar cuando Alemania colapsó. Estar junto a uno hoy se siente inquietante. El diseño es dolorosamente simple, pero brutalmente efectivo. El Lince desdibujó la línea entre piloto y carga. Un recordatorio de que la desesperación puede remodelar la tecnología de maneras extrañas. Número 4. Supercañón V3. Llamar al V3 un cañón parece demasiado pequeño. Esta era una instalación fija tallada profundamente en una colina de yeso en Mimoyeques, Francia. Un sistema de cañones de carga múltiple inmensos diseñados para lanzar proyectiles estabilizados por aletas a 160 kilómetros directamente hacia Londres. Los bombardeos aliados colapsaron gran parte del sitio, pero los túneles permanecieron ocultos durante años. Cuando los exploradores entraron en las galerías después de la guerra, encontraron un laberinto subterráneo que se asemejaba más a un organismo industrial enterrado que a un arma. Rieles de acero, cámaras enormes y las largas galerías inclinadas creaban un escalofriante recordatorio de cuán masiva podía volverse la ingeniería bélica. Nunca disparó un solo tiro, pero caminar por esos túneles hoy se siente como entrar en un superarma de la que el mundo escapó por poco. Número 3. U-2540. La mayoría de los submarinos alemanes murieron en la guerra. El U-2540 se negó. Hundido por su tripulación en 1945, el submarino tipo 21 descansó durante 12 años antes de que la Alemania Occidental lo izara en 1957. Los ingenieros lo reconstruyeron, lo actualizaron y lo pusieron de nuevo en servicio durante la Guerra Fría como U-Wilhelm Bauer. Esto no fue solo una restauración, fue una resurrección. El casco aerodinámico, las masivas baterías y la velocidad bajo el agua hicieron del tipo 21 una tecnología adelantada décadas a los submarinos típicos de la Segunda Guerra Mundial. Incluso las armadas en los años 50 querían estudiarlo. Después de una segunda carrera en el mar, el U-2540 fue finalmente retirado y convertido en un barco museo en Bremerhaven. Pocas máquinas de guerra tienen una segunda vida. Esta tuvo 3. Número 2. BA-349 Natter. Nada acerca del BA-349. Natter se siente real hasta que lo ves. Un interceptor propulsado por cohete que despegaba verticalmente desde una torre de madera, disparaba un enjambre de cohetes contra formaciones de bombarderos y luego literalmente desprendía su cono de nariz para que el piloto pudiera saltar en paracaídas. Varias estructuras aéreas incompletas fueron capturadas en 1945 y enviadas a países aliados, donde su extraña construcción de madera y características desechables desconcertaron a los ingenieros. Solo se realizó un vuelo de prueba pilotado que terminó en un accidente fatal.
un sombrío recordatorio de lo experimental que fue realmente el diseño. Los náteres supervivientes parecen cápsulas de escape abandonadas de algún universo de ciencia ficción perdido, descansando silenciosamente en los salones de museos pero irradiando cruda ambición bélica. El número 1. El Pantera en el sótano. En 2015, la policía alemana allanó la villa del coleccionista Klaus-Dieter Flick y encontró algo que nadie esperaba ver en un barrio residencial. Un Panzer V Pantera completamente operativo escondido dentro de un búnker garaje subterráneo. Junto a él estaba un cañón antiaéreo de 88 milímetros, un torpedo y cajas de equipo bélico. Los vecinos recordaron más tarde haber visto al tanque salir en los años 70, avanzando tranquilamente por el jardín para evitar que el motor se agarrotara. El Pantera había sido restaurado décadas antes con la ayuda de técnicos de la Bundeswehr, luego guardado como una extraña reliquia familiar. Cuando las autoridades finalmente lo sacaron con vehículos modernos de recuperación blindada, las imágenes se volvieron virales en todo el mundo. Un tanque de primera línea, no en un bosque o pantano, sino debajo de la casa de alguien, sigue siendo el descubrimiento de vehículos abandonados más absurdo e increíble de toda la guerra. 80 años pueden parecer suficiente tiempo para que la historia se asiente, pero descubrimientos como este prueban que el pasado sigue vivo bajo la superficie. Cada pantano, fiordo o búnker olvidado tiene el potencial de revelar otra máquina que debería haber desaparecido hace mucho tiempo. Y cada recuperación no se trata solo de acero o motores, se trata de descubrir decisiones, innovaciones y riesgos que dieron forma al mundo en que vivimos ahora. Si quieres más historias extrañas desenterradas de las sombras de la historia, asegúrate de suscribirte, dejar un comentario y decirnos qué descubrimiento te sorprendió más. Gracias por vernos y mantente curioso.